Mi excompañera de cuarto destruyó nuestra amistad por un hombre que ni siquiera le pidió que lo hiciera. Nunca pensé que una simple conversación en el pasillo de mi residencia universitaria cambiaría mi vida de manera tan dramática. Era mi segundo año estudiando psicología en la Universidad Central, y estaba cansada de vivir en los dormitorios estudiantiles. El ruido constante, los baños compartidos y la falta de privacidad me tenían agotada. Fue entonces cuando conocí a Sofía durante una clase de estadística aplicada. Era una chica alta, de cabello castaño ondulado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Estudiaba diseño gráfico y tenía esa energía creativa que yo admiraba. Nos hicimos amigas rápidamente, especialmente porque ambas odiábamos esa clase con pasión. Un día, después de sobrevivir a otro examen tortuoso de estadística, Sofía me propuso algo que sonaba como un sueño hecho realidad. Oye, Carmen, encontré el apartamento perfecto cerca del campus. 2 habitaciones, cocina amplia, sala con vista al parque. El único problema es que necesito una compañera de cuarto para poder pagarlo. ¿Te interesa? No lo pensé ni 2 segundos. Sí. ¿Cuándo podemos verlo? El apartamento estaba en un edificio de ladrillo de 3 pisos, a solo 10 minutos caminando de la universidad. Cuando entramos me enamoré inmediatamente. Los techos altos, las ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, y esa sensación de hogar que tanto había estado buscando. La renta era de 1,200 pesos mensuales, 600 para cada una, lo cual era perfectamente manejable con mi trabajo de medio tiempo en la cafetería del campus y la ayuda que me daban mis padres. Firmamos el contrato en marzo y nos mudamos durante las vacaciones de primavera. Los primeros meses fueron increíbles. Sofía y yo teníamos horarios complementarios. Ella tomaba clases principalmente por las mañanas mientras yo trabajaba, y yo estudiaba por las tardes mientras ella estaba en su trabajo en una agencia de publicidad pequeña. Los fines de semana los pasábamos viendo series, cocinando juntas y a veces invitando a amigos para pequeñas reuniones. Decoramos el apartamento entre las dos. Yo aporté mi colección de plantas, mi sofá gris que había heredado de mi hermana mayor, y mi televisor de 42 pulgadas que había comprado con mis ahorros del verano anterior. Sofía contribuyó con su mesa de comedor vintage, sus cuadros abstractos coloridos y su impresionante colección de libros de arte y diseño. La combinación de nuestros estilos creó un espacio acogedor y único. Nuestra rutina doméstica funcionaba como un reloj suizo. Yo cocinaba los lunes, miércoles y viernes, ella se encargaba de los martes, jueves y sábados. Los domingos pedíamos comida o salíamos a comer juntas. Alternábamos la limpieza semanal y siempre nos poníamos de acuerdo antes de invitar a alguien. Era la convivencia ideal que había imaginado. Durante el verano, mientras muchos estudiantes regresaron a casa con sus familias, Sofía y yo decidimos quedarnos. Ella había conseguido más horas en la agencia y yo había tomado turnos extra en la cafetería. Fueron meses tranquilos y productivos. Por las noches solíamos sentarnos en el balcón pequeño de nuestro apartamento, bebiendo té helado y hablando sobre nuestros planes futuros. Sofía soñaba con abrir su propio estudio de diseño algún día, mientras yo estaba considerando especializarme en psicología clínica. Fue durante esas conversaciones nocturnas que Sofía me habló por primera vez de Diego. Habían salido durante casi 2 años, desde el primer semestre de la universidad. Según me contó, había sido su primer amor real, pero la relación había terminado de manera abrupta cuando él decidió transferirse a una universidad en otra ciudad sin consultárselo primero. Simplemente me dijo que había encontrado una mejor oportunidad para su carrera de ingeniería, me explicó una noche de julio, mientras observábamos las estrellas desde nuestro balcón. No me pidió mi opinión, no consideró que podríamos intentar una relación a distancia, nada. Un día estábamos planeando nuestro futuro juntos y al siguiente me estaba diciendo adiós. La había lastimado profundamente. Durante semanas después de que Diego se fuera, Sofía había estado deprimida. Dejó de asistir a algunas clases, perdió peso y constantemente revisaba su teléfono esperando un mensaje de él que nunca llegó. Eventualmente, con la ayuda de terapia psicológica y el apoyo de sus amigas, había logrado superarlo. Nunca pensé que volvería a verlo, me dijo esa noche. Y honestamente, ya no quiero. Algunas heridas no se curan simplemente porque el tiempo pasa. El semestre de otoño comenzó sin contratiempos. Sofía estaba tomando cursos avanzados de diseño digital y había comenzado a trabajar en proyectos freelance los fines de semana. Yo me había inscrito en clases más desafiantes, incluyendo psicopatología y métodos de investigación, que requerían mucho tiempo de estudio. A pesar de estar más ocupadas, manteníamos nuestra rutina y nuestra amistad seguía siendo sólida. Fue a mediados de octubre cuando noté los primeros cambios en el comportamiento de Sofía. Comenzó a recibir llamadas telefónicas que tomaba en su habitación con la puerta cerrada.
Al principio pensé que tal vez había conocido a alguien nuevo y quería mantenerlo en privado hasta estar segura. Después de todo, había sido muy cautelosa con las citas desde Diego. Pero había algo diferente en estas llamadas. A través de las paredes delgadas del apartamento, ocasionalmente escuchaba fragmentos de conversaciones que sonaban tensas, emocionales. Una noche, mientras estudiaba para un examen de neuropsicología, la escuché llorar después de colgar el teléfono. Cuando salió de su habitación, sus ojos estaban rojos, pero me dijo que solo había visto una película triste. Los fines de semana, Sofía comenzó a desaparecer por horas. Me decía que iba a la biblioteca o a encontrarse con compañeras de clase para trabajar en proyectos, pero algo en su manera de evitar mi mirada me hacía dudar. Era la misma chica que antes me contaba hasta el más mínimo detalle de su día, y ahora parecía estar guardándose algo importante. Una tarde de noviembre, mientras limpiaba la sala, encontré un recibo de un restaurante caro del centro de la ciudad metido entre los cojines del sofá. La fecha era del sábado anterior, cuando Sofía me había dicho que estaría estudiando toda la tarde en la biblioteca. El recibo mostraba una cuenta para 2 personas, incluyendo una botella de vino que costaba más de lo que gastábamos en comida en una semana. En lugar de confrontarla directamente, decidí observar más cuidadosamente. Durante las siguientes semanas, noté más inconsistencias en sus historias. Me decía que iba a un lugar pero regresaba con bolsas de tiendas que estaban en la dirección opuesta. Sus horarios se volvieron impredecibles y a menudo llegaba a casa mucho más tarde de lo que había dicho. Lo más extraño era cómo había cambiado su comportamiento conmigo. Antes, Sofía era la primera en sugerir que viéramos una película juntas o que cocináramos algo especial. Ahora parecía evitar pasar tiempo conmigo, siempre tenía algo que hacer o algún lugar donde estar. Cuando estábamos en el mismo espacio, se veía nerviosa, como si estuviera escondiendo algo. La tensión en el apartamento se volvió palpable. Nuestras conversaciones se limitaban a asuntos prácticos: quién iba a comprar papel higiénico, si habían pagado la luz. ¿Qué hacer con el ruido de los vecinos de arriba? Ya no teníamos esas charlas largas y significativas que habían caracterizado nuestra amistad. Era como si estuviéramos viviendo con una extraña. Una noche de diciembre, mientras Sofía estaba en la ducha, su teléfono sonó en la mesa del comedor. La pantalla se iluminó y pude ver claramente el nombre del contacto que llamaba, Diego. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Diego? El mismo Diego que la había lastimado tanto, que había sido el tema de tantas conversaciones sobre superación y crecimiento personal. El teléfono dejó de sonar, pero 5 minutos después sonó otra vez. Y luego otra vez. Era obvio que era importante para él contactarla. Cuando Sofía salió del baño, revisó su teléfono inmediatamente y vi cómo su expresión cambió al ver las llamadas perdidas. Me miró nerviosamente como si quisiera decir algo, pero finalmente se fue a su habitación sin explicación. Esa noche no pude dormir. Todas las piezas comenzaron a encajar: las llamadas secretas, las salidas misteriosas, los cambios en su comportamiento. Diego había regresado a su vida, y por alguna razón, Sofía había decidido mantenerlo en secreto. ¿Pero por qué? ¿Y qué significaba esto para nuestra convivencia? Los siguientes días fueron incómodos. Sofía parecía estar esperando que yo dijera algo sobre las llamadas, pero yo no sabía cómo abordar el tema. ¿Tenía derecho a preguntarle sobre su vida privada? ¿O debía esperar a que ella confiara en mí como antes? La respuesta llegó el martes, 15 de diciembre, cuando recibí un mensaje de texto de Sofía mientras estaba trabajando en la cafetería: necesitamos hablar cuando llegues a casa. Es importante. Mi estómago se contrajo al leer ese mensaje. Necesitamos hablar nunca es algo que quieres escuchar, especialmente cuando has estado notando que algo anda mal durante semanas. Terminé mi turno en la cafetería con una sensación de ansiedad creciente, repasando en mi mente todas las posibles razones por las que Sofía querría tener esa conversación. Conduje de regreso al apartamento más lento de lo usual, como si retrasar lo inevitable pudiera cambiar lo que sea que me esperaba. Cuando abrí la puerta, encontré a Sofía sentada en nuestro sofá gris, con las manos entrelazadas y una expresión seria que no le había visto desde los días posteriores a la ruptura con Diego. «Hola», me dijo sin levantarse. «Siéntate, por favor». Me senté en el sillón individual frente a ella, dejando mi mochila en el suelo. El apartamento se sentía extrañamente silencioso, como si hasta las paredes estuvieran esperando a escuchar lo que tenía que decir. «Carmen, he estado pensando mucho sobre nuestra situación aquí», comenzó, evitando mi mirada. «Y creo que ya no está funcionando que vivamos juntas». Las palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. «¿Qué quieres decir con que no está funcionando?» «No hemos tenido ningún problema». «No es que hayamos tenido problemas específicos», dijo rápidamente. «Es solo que
He estado reflexionando sobre lo que quiero para mi futuro y creo que necesito un cambio. Necesito vivir sola por un tiempo, ¿entiendes? Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Vivir sola. Durante los 9 meses que habíamos convivido, Sofía jamás había mencionado querer vivir sola. De hecho, en múltiples ocasiones había expresado lo contrario, diciendo que le encantaba tener una compañera de cuarto con quien compartir experiencias. ¿Desde cuándo quieres vivir sola?, pregunté, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Ha sido algo gradual, respondió, jugando nerviosamente con el borde de su suéter. He estado sintiendo que necesito más espacio personal, más independencia. No es nada personal contra ti. Sofía, somos amigas. Si había algo que te molestaba, podríamos haberlo hablado. ¿Estás segura de que no hay algo específico? Se quedó callada por un largo momento, y pude ver cómo luchaba internamente con algo. Finalmente suspiró profundamente. He estado hablando con el administrador del edificio. Le expliqué la situación y me dijo que si encuentras otro lugar antes del 1 de enero, no habrá penalizaciones en el contrato. Enero. Eso me daba exactamente 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir, en plena temporada navideña cuando la mayoría de la gente no se muda y los precios están por las nubes. ¿2 semanas? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Sofía, es diciembre. Es casi imposible encontrar algo decente en 2 semanas. Lo sé y lo siento mucho. Pero he estado posponiendo esta conversación durante semanas porque sabía que sería difícil. Ahí estaba la admisión. Había estado planeando esto durante semanas, mientras yo vivía completamente ajena a que mi hogar estaba a punto de desaparecer. Todas esas noches que había pasado estudiando tranquilamente en mi habitación, todas esas mañanas que habíamos desayunado juntas como si nada, ella ya había decidido que quería que me fuera. ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar tu decisión?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No, Carmen. Ya tomé la decisión. Espero que puedas entender. Me levanté del sillón, sintiendo una mezcla extraña de tristeza, confusión y algo que no pude identificar inmediatamente pero que después reconocería como traición. Entiendo, mentí. Comenzaré a buscar algo mañana mismo. Esa noche, acostada en mi cama, repasé toda la conversación una y otra vez. Había algo que no cuadraba en la explicación de Sofía. Durante todos los meses que habíamos vivido juntas, había mostrado constantemente lo mucho que valoraba nuestra amistad y nuestra convivencia. ¿Qué había cambiado tan drásticamente? Y luego recordé las llamadas de Diego, las salidas misteriosas, los cambios en su comportamiento. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente, una sospecha que no quería creer pero que explicaría perfectamente todo lo que había estado observando. Los siguientes días fueron seriales. Sofía se comportaba como si nada hubiera pasado, manteniendo conversaciones normales sobre la universidad y el trabajo, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que me estaba mintiendo sobre algo fundamental. Comencé a buscar apartamentos en línea, pero como había previsto, las opciones eran limitadas y caras. Fue durante mi búsqueda desesperada de vivienda que decidí hacer algo que normalmente no haría, investigar un poco más sobre lo que realmente estaba pasando. Si Sofía me estaba echando por razones que no me quería decir, tenía derecho a saber la verdad. El viernes por la noche, mientras Sofía estaba estudiando en la biblioteca hasta tarde, revisé cuidadosamente las redes sociales de Diego. No había publicado nada nuevo en Instagram durante meses, pero cuando revisé su Facebook, encontré algo interesante: había actualizado su ciudad de residencia hacía 3 semanas. Ya no vivía en la ciudad lejana donde había ido a estudiar. Ahora vivía aquí, en nuestra misma ciudad. 3 semanas. Exactamente el tiempo que Sofía había estado actuando de manera extraña. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras confirmaba mis sospechas. Diego había regresado a la ciudad exactamente cuando Sofía empezó a actuar de manera extraña. Las llamadas secretas, las salidas misteriosas, su nerviosismo constante, todo tenía sentido ahora. Pero necesitaba más evidencia antes de sacar conclusiones. Continué investigando y encontré que Diego había comenzado a seguir a varios locales de nuestra ciudad en Instagram, restaurantes, bares, gimnasios. Lugares que definitivamente visitaría alguien que viviera aquí, no un turista de paso. El sábado por la mañana, decidí hacer un experimento. Le dije a Sofía que iba a pasar el día con mi hermana en la ciudad vecina y que regresaría tarde. Pero en lugar de irme, me quedé en la cafetería del campus, que tenía una vista parcial del estacionamiento de nuestro edificio. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la mañana, vi un auto azul que no reconocía estacionarse frente a nuestro edificio. Un hombre alto y delgado salió del vehículo y caminó hacia la entrada principal.
Aunque habían pasado casi 2 años desde que había visto fotos de Diego en el teléfono de Sofía, estaba segura de que era él. Me quedé en la cafetería durante 3 horas, y su auto siguió ahí todo ese tiempo. No era una visita rápida de cortesía. Era obvio que habían pasado una tarde juntos en nuestro apartamento, probablemente pensando que yo estaría fuera todo el día. Regresé a casa esa noche sintiéndome completamente traicionada. No solo por el hecho de que Sofía me hubiera mentido sobre querer vivir sola, sino porque había estado llevando a Diego a nuestro apartamento a mis espaldas. Durante semanas, tal vez meses, había estado viviendo una mentira. El domingo Sofía actuó de manera particularmente nerviosa. Evitaba el contacto visual y se inventaba tareas para mantenerse ocupada. Limpió la cocina 2 veces, reorganizó su estantería de libros y hasta se ofreció a ir al supermercado, cosa que nunca hacía voluntariamente. ¿Todo bien?, le pregunté mientras la veía limpiar obsesivamente la mesa de centro por 3ª vez. Sí, todo perfecto. Solo estoy un poco estresada por los exámenes finales. Era otra mentira. Los exámenes finales no comenzaban hasta la siguiente semana, y Sofía nunca había sido del tipo de persona que se estresara tanto por los estudios como para limpiar compulsivamente. Esa noche tomé una decisión. Si Sofía me estaba echando basándose en mentiras, tenía derecho a saber exactamente cuáles eran esas mentiras. No iba a confrontarla directamente todavía, pero iba a documentar todo lo que pudiera descubrir. Comencé a tomar capturas de pantalla de todo, las actualizaciones de ubicación de Diego en redes sociales, las publicaciones de Sofía que podrían indicar que estaba viendo a alguien, cualquier evidencia que respaldara mi teoría. También comencé a anotar las inconsistencias en las historias de Sofía sobre dónde iba y con quién. El lunes, mientras Sofía estaba en clases, decidí hacer una búsqueda más exhaustiva en línea. Revisé todas las redes sociales de Diego y encontré algo que confirmó mis peores sospechas, una foto en su historia de Instagram de una taza de café con la etiqueta del café local que estaba a solo 2 cuadras de nuestro apartamento. La foto tenía fecha del domingo por la mañana, exactamente cuando yo había estado fuera supuestamente visitando a mi hermana. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el reflejo en la ventana detrás de la taza. Se podía ver claramente la silueta de una mujer con cabello castaño ondulado sentada frente a él. Sofía. No solo estaban viéndose en secreto, sino que estaban teniendo citas románticas mientras me mentían a la cara sobre sus razones para querer que me fuera del apartamento. Esa tarde, cuando Sofía regresó de la universidad, decidí probar sus límites. Oye, ¿cómo van las cosas en el frente romántico?, le pregunté casualmente mientras preparaba la cena. Hace tiempo que no me hablas de nadie. Se puso tensa inmediatamente. No hay nada que contar. Estoy enfocada en mis estudios ahora. Qué raro porque el fin de semana te veías muy arreglada para alguien que solo iba a estudiar. Me gusta verme bien sin importar a dónde vaya, respondió rápidamente, pero su voz sonaba forzada. Por supuesto. Solo me da curiosidad porque, bueno, después de todo lo que pasaste con Diego, pensé que tal vez estarías lista para conocer a alguien nuevo. La mención del nombre de Diego la hizo palidecer visiblemente. Se quedó callada por varios segundos, claramente luchando con algo internamente. Diego es historia, dijo finalmente. No quiero ni hablar de él. Era otra mentira, y ambas lo sabíamos. Pero lo que más me molestaba no era que me estuviera mintiendo sobre ver a Diego, sino que me estuviera echando del apartamento basándose en esas mentiras. Los siguientes días fueron los más tensos que habíamos experimentado como compañeras de cuarto. Sofía parecía estar constantemente en alerta, como si esperara que en cualquier momento la confrontara sobre lo que realmente estaba pasando. Yo por mi parte continuaba buscando apartamento mientras documentaba silenciosamente todas las evidencias de su engaño. El miércoles encontré un lugar pequeño pero decente a 20 minutos del campus. No era ideal, pero era lo mejor que podía conseguir con tan poco tiempo de búsqueda. El propietario me pidió que confirmara mi interés antes del viernes para poder firmar el contrato el sábado. Esa noche le dije a Sofía que había encontrado un lugar y que me mudaría el fin de semana. Esperaba que se viera aliviada, pero en cambio parecía nerviosa. ¿Tan rápido?, preguntó. Pensé que tendrías más tiempo para buscar. Bueno, tú fuiste quien puso la fecha límite del 1 de enero. Solo estoy respetando tus deseos. Sí, por supuesto. Me alegra que hayas encontrado algo. Pero no se veía alegre. Se veía culpable. El jueves por la noche, mientras empacaba mis cosas, Sofía tocó la puerta de mi habitación. Carmen, ¿podemos hablar un momento? Dejé la ropa que estaba doblando y me senté en mi cama. Claro, ¿qué pasa? Quería asegurarme de que no hay resentimientos entre nosotras, dijo, sentándose en el borde de la cama. Nuestra amistad es muy importante para mí, y no quiero que esto la dañe.
La miré directamente a los ojos. Sofía, ¿estás completamente segura de que me estás diciendo la verdad sobre por qué quieres que me vaya? Se quedó callada por un momento, y vi cómo luchaba internamente otra vez. Sí, dijo finalmente. Solo necesito mi espacio. Está bien, respondí, aunque ambas sabíamos que no era verdad. Entonces no hay problema. Pero sí había un problema. Un problema muy grande que estaba a punto de explotar de una manera que ninguna de las dos esperaba. El viernes por la mañana, mientras Sofía estaba en su última clase antes de las vacaciones de invierno, decidí hacer una última verificación de mis sospechas. Sabía que si iba a confrontarla con la verdad, necesitaba estar absolutamente segura de los hechos. Conduje hasta el campus y me estacioné donde podía ver la salida del edificio de arte y diseño. A las 11:30 vi a Sofía salir del edificio, pero no se dirigió hacia el estacionamiento donde normalmente dejaba su auto. En lugar de eso, caminó hacia la calle principal y se subió a un auto azul que ya me resultaba familiar. Diego estaba esperándola. No era una coincidencia, no era un encuentro casual. Él había ido específicamente a recogerla después de clases, como lo haría un novio. Los seguí a una distancia prudente y los vi dirigirse al centro comercial. Se estacionaron y entraron juntos, tomados de la mano. Cualquier duda que hubiera tenido se evaporó en ese momento. No solo estaban viéndose en secreto, sino que claramente habían retomado su relación. Regresé al apartamento sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que no había experimentado antes. Sofía me había mentido sobre todo. Sus razones para echarme, su estado sentimental, sus actividades de los últimos meses. Todo había sido una elaborada mentira para esconder el hecho de que había perdonado a Diego y quería vivir con él. Pero lo que más me dolía era que había destruido nuestra amistad por un hombre que ya la había abandonado una vez. ¿Qué garantía tenía de que Diego no volvería a irse cuando se aburriera o encontrara algo mejor? Esa tarde comencé a empacar en serio. Mientras doblaba mi ropa y metía mis libros en cajas, me di cuenta de algo que no había considerado antes: la mayoría de los muebles y electrodomésticos del apartamento eran míos. El sofá gris donde veíamos Netflix, el televisor de 42 pulgadas, la cafetera expresso que habíamos usado todas las mañanas, la licuadora, el horno de microondas, incluso las cortinas de la sala. Sofía había contribuido principalmente con decoración y algunos muebles pequeños, pero todo lo que hacía que el apartamento fuera funcional y cómodo era mío. Había gastado una parte significativa de mis ahorros en hacer que nuestro hogar fuera acogedor para ambas. Esa noche, cuando Sofía regresó de su día de estudio en la biblioteca, le informé mi decisión. Sofía, como me voy el sábado, voy a llevarme todas mis cosas. Por supuesto, respondió distraídamente, revisando su teléfono. Llévate todo lo que es tuyo. Eso incluye los muebles y electrodomésticos. Levantó la vista del teléfono con expresión confundida. ¿Qué muebles? El sofá, el televisor, la cafetera, el microondas, la licuadora. Todo eso es mío. Vi cómo la realidad comenzó a asentarse en su rostro. Sin mis cosas, el apartamento quedaría prácticamente vacío. Solo tendría su cama, su escritorio pequeño, la mesa del comedor y algunos elementos decorativos. ¿En serio vas a llevarte todo?, preguntó, ahora con una nota de pánico en su voz. Son mis cosas, Sofía. Las compré yo. Pero ¿no podríamos llegar a algún arreglo? Puedo comprarte algunas cosas o... No. Me voy porque tú quieres que me vaya, así que me llevo todo lo que es mío. Esa noche escuché a Sofía hablando por teléfono en su habitación. Su voz sonaba alterada, preocupada. Aunque no pude escuchar la conversación completa, ocasionalmente escuchaba frases como «no sabía que se iba a llevar todo» y «¿qué vamos a hacer?». «¿Qué vamos a hacer?». Esa frase confirmó lo que ya sabía: Diego se iba a mudar al apartamento en cuanto yo me fuera. El sábado por la mañana, alquilé una camioneta y llegué con mi amigo Roberto para ayudarme con la mudanza. Sofía no estaba en casa, lo cual fue un alivio. No tenía ganas de lidiar con su presencia mientras empacaba los últimos restos de mi vida allí. Comenzamos con los muebles grandes. El sofá fue lo más difícil de sacar, pero Roberto había traído a su hermano para ayudar. Luego desconectamos el televisor cuidadosamente y lo envolvimos en mantas. La cafetera, la licuadora y el microondas fueron a cajas junto con toda la vajilla y utensilios de cocina que había comprado. Mientras cargábamos la última caja en la camioneta, Sofía regresó. Se quedó parada en el estacionamiento, viendo cómo se llevaban los últimos vestigios de lo que había sido nuestro hogar compartido. Carmen, me llamó cuando cerré la puerta trasera de la camioneta. Me acerqué a ella, esperando tal vez una disculpa o una explicación honesta sobre lo que realmente estaba pasando. No hay manera de que reconsideres llevarte algunas cosas.
Al menos el sofá y el televisor. Puedo pagarte una renta por usarlos. Incluso en ese momento seguía mintiendo. Seguía fingiendo que esto era solo sobre querer vivir sola, como si no supiera que yo sabía la verdad sobre Diego. No, Sofía. Tú quisiste que me fuera, así que me voy. Con todo lo que es mío. Pero el apartamento va a quedar vacío. Ese es tu problema, no el mío. Subí a la camioneta y nos fuimos. Por el espejo retrovisor vi a Sofía parada en el estacionamiento, viendo alejarse el vehículo que llevaba todo lo que había hecho que su apartamento fuera habitable. Mi nuevo departamento era significativamente más pequeño, pero conforme desempacaba mis cosas, comenzó a sentirse como hogar. Era completamente mío, sin mentiras, sin secretos, sin la tensión constante de vivir con alguien que me estaba traicionando. Esa noche, mientras montaba mi televisor en la pared de mi nueva sala, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Carmen, soy Diego. ¿Podríamos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. ¿Diego quería hablar conmigo? ¿Por qué? ¿Acaso Sofía le había contado que yo sabía sobre su relación? Decidí no responder. No tenía nada que decirle al hombre que había causado toda esta situación. Si quería comunicarse conmigo, tendría que explicar por qué a través de Sofía. Pero Diego no se dio por vencido. El domingo recibí otro mensaje. Sé que esto es extraño, pero necesito hablarte sobre Sofía. Es importante. Esta vez mi curiosidad pudo más que mi deseo de ignorarlo. Le respondí, ¿qué quieres? ¿Podemos encontrarnos? Hay cosas que necesitas saber. Después de mucho pensarlo, accedí a encontrarme con él el lunes por la tarde en un café cerca del campus. No sabía qué esperaba de esa conversación, pero algo me decía que estaba a punto de descubrir información que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Llegué al café 10 minutos tarde intencionalmente. Diego ya estaba ahí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Se veía exactamente como lo recordaba de las fotos, alto y delgado, con el mismo cabello oscuro y ondulado que había enamorado a Sofía años atrás. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a él. Sé que esto debe ser muy confuso para ti. Es confuso, admití. ¿Por qué querías hablar conmigo? Diego suspiró profundamente antes de responder. Porque Sofía no te ha dicho la verdad sobre por qué quería que te fueras del apartamento. Ya lo sé, dije. Sé que ustedes están juntos otra vez. Sí, pero hay más que eso. Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas. Carmen, yo nunca le pedí a Sofía que te echara del apartamento. Me quedé paralizada por un momento procesando lo que Diego acababa de decir. Si él no había pedido que me echaran, entonces, ¿por qué Sofía había tomado esa decisión? No entiendo, le dije inclinándome hacia adelante en mi silla. Si tú no le pediste que me echara, entonces, ¿por qué lo hizo? Diego se pasó una mano por el cabello, una expresión de frustración cruzando su rostro. Porque Sofía asumió que eso era lo que yo quería. Cuando regresé a la ciudad y comenzamos a vernos otra vez, ella inmediatamente empezó a hacer planes sobre nosotros viviendo juntos. Pero yo nunca le dije que quisiera mudarme con ella inmediatamente. Entonces, ¿por qué no la corregiste? Lo intenté, pero cada vez que sacaba el tema, ella lo evitaba o cambiaba la conversación. Era como si ya hubiera decidido cómo iban a ser las cosas y no quisiera escuchar nada diferente. Diego tomó un sorbo de su café antes de continuar. Mira, Carmen, sé que probablemente me odias por lo que pasó hace 2 años. Y tienes razón en odiarme. Lo que le hice a Sofía estuvo mal. Me fui sin darle una explicación real, sin considerar sus sentimientos. Entonces, ¿por qué regresaste?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Pasé 2 años arrepintiéndome de haber dejado ir a la mejor cosa que me había pasado. Cuando tuve la oportunidad de transferirme de vuelta aquí para terminar mi carrera, lo vi como una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y las estás haciendo bien? Diego negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Pensé que sí, pero ahora estoy empezando a darme cuenta de que Sofía está repitiendo los mismos patrones autodestructivos de antes. ¿Qué quieres decir? Sofía siempre ha tenido esta tendencia a tomar decisiones drásticas basándose en lo que cree que otras personas quieren, sin verificar si realmente es así. Hace 2 años, cuando yo estaba considerando la transferencia, ella asumió que yo ya había decidido irme definitivamente y comenzó a distanciarse emocionalmente antes de que pudiéramos tener una conversación real sobre nuestras opciones. Esto era información completamente nueva para mí. Durante todas las conversaciones que Sofía y yo habíamos tenido sobre Diego, ella siempre había presentado su partida como algo completamente inesperado y unilateral.
Estás diciendo que ella contribuyó a que ustedes terminaran la primera vez. Estoy diciendo que ambos cometimos errores. Yo debería haberle comunicado mejor mis dudas y planes, y ella debería haber hablado conmigo sobre sus miedos en lugar de asumir lo peor. Pero sí, ella comenzó a alejarse antes de que yo tomara la decisión final de irme. Diego se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo contigo. Asumió que yo quería que te fueras, tomó la decisión de echarte sin consultármelo, y ahora tengo que lidiar con las consecuencias de una decisión que nunca pedí. ¿Qué consecuencias? Bueno, para empezar, ahora tengo a mi novia llorando todos los días porque se siente culpable por lo que te hizo. Pero más importante, me está pidiendo que me mude con ella a un apartamento vacío que no puede pagar sola, cuando yo nunca le dije que estuviera listo para ese paso. La ironía de la situación comenzó a asentarse. Sofía había destruido nuestra amistad y convivencia para facilitarle algo a Diego que él nunca había pedido. Había sacrificado algo real y estable por una suposición incorrecta. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. Honestamente, no lo sé. Amo a Sofía, siempre la he amado. Pero está repitiendo exactamente los mismos patrones que causaron problemas en nuestra relación antes. Toma decisiones importantes que nos afectan a ambos sin hablar conmigo primero. Diego hizo una pausa, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo más. Finalmente continuó. Hay algo más que creo que debes saber. Sofía me contó que te dijo que quería vivir sola, pero esa no era la razón real que me dio a mí. ¿Qué te dijo a ti? Me dijo que ustedes habían estado teniendo problemas de convivencia. Que tú eras desordenada, que no pagabas las cuentas a tiempo, que traías gente al apartamento sin avisarle. Básicamente me pintó un cuadro completamente diferente de tu relación como compañeras de cuarto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo Sofía me había mentido a mí sobre sus razones para echarme, sino que también le había mentido a Diego sobre quién era yo como persona y compañera de cuarto. Eso es completamente falso, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Siempre pagué mis cuentas a tiempo, mantenía mis espacios limpios y nunca traje a nadie sin avisarle primero. Lo sé, dijo Diego tranquilamente. Por eso quería hablar contigo. Cuando Sofía me describió estos supuestos problemas, no sonaban para nada como la persona que tú parecías ser en las historias que ella me había contado antes. Además, cuando fui al apartamento después de que te fueras y vi cómo quedó sin tus cosas, me di cuenta de que algo no cuadraba. ¿Fuiste al apartamento después de que me mudé? Sí, el domingo. Sofía me pidió que la ayudara a reorganizar el espacio. Carmen, no exagero cuando te digo que parecía como si alguien hubiera robado todo lo valioso del lugar. No había sofá, no había televisor, no había electrodomésticos funcionales. Solo una mesa, una cama y paredes vacías. Diego se quedó callado por un momento, permitiendo que la información se asentara. Ahí fue cuando empecé a hacer preguntas reales. ¿Cómo podía ser que una compañera de cuarto tan problemática como Sofía me había descrito hubiera contribuido tanto al apartamento? No tenía sentido. ¿Y qué te dijo cuando la confrontaste? Primero trató de mantener la historia original. Dijo que habías comprado esas cosas para manipularla, para hacer que se sintiera obligada a mantenerte como compañera de cuarto. Pero cuando le pregunté por detalles específicos de estos supuestos problemas que habías causado, sus historias comenzaron a contradecirse. La conversación se estaba volviendo surrealista. No solo había descubierto que Sofía me había echado basándose en suposiciones incorrectas, sino que también había inventado una versión completamente falsa de quién era yo para justificar sus acciones ante Diego. Eventualmente admitió la verdad, continuó Diego. Que no habías hecho nada malo, que habían sido excelentes compañeras de cuarto, y que la única razón por la que quería que te fueras era porque asumió que yo quería mudarme con ella inmediatamente. ¿Y cómo te sentiste al saber eso? Furioso. Confundido. Decepcionado. Diego suspiró profundamente. Carmen, una de las razones por las que quería regresar con Sofía era porque recordaba lo honesta y directa que solía ser. Pero esta situación me está mostrando un lado de ella que nunca había visto antes, o que tal vez ignoré la primera vez. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente Diego rompió el silencio. Hay algo más, dijo. Sofía me pidió que te contactara. ¿Para qué? Quiere que regreses como su compañera de cuarto. Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿En serio? ¿Después de todo esto? Está desesperada. No puede pagar el apartamento sola, y aparentemente no puede encontrar a nadie más que quiera mudarse a un lugar prácticamente vacío en diciembre.
Sus padres no la pueden ayudar financieramente, y yo le he dejado claro que no estoy listo para mudarme con ella. Y ella pensó que tú podrías convencerme de regresar. Algo así. Pero yo le dije que si quería pedirte que regresaras, tendría que ser honesta contigo sobre todo. Sobre por qué realmente te echó sobre nosotros, sobre las mentiras que me contó sobre ti. Todo. ¿Y está dispuesta a hacer eso? Diego se encogió de hombros. Dice que sí, pero honestamente, después de todo lo que ha pasado, no estoy seguro de poder creer lo que dice. La conversación me había dado mucha información para procesar, pero también había confirmado mis peores sospechas sobre Sofía. No solo me había traicionado, sino que había construido una red elaborada de mentiras para justificar esa traición. Diego, le dije, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Realmente crees que tienes futuro con alguien que es capaz de hacer esto? ¿Alguien que miente tan fácilmente y que toma decisiones tan importantes sin consultarte? Diego se quedó callado por un largo tiempo, mirando por la ventana del café. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba cansada. Esa es exactamente la pregunta que me he estado haciendo desde el domingo. Y honestamente no estoy seguro de cuál es la respuesta. ¿Han hablado sobre esto? Lo hemos intentado, pero cada vez que saco el tema, ella se pone a la defensiva o comienza a llorar. Dice que cometió un error, que estaba confundida, que solo quería hacer lo correcto para nuestra relación. Pero nunca realmente acepta la responsabilidad total por lo que hizo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere darle otra oportunidad, porque genuinamente creo que sus intenciones eran buenas, aunque sus métodos fueran terribles. Pero otra parte de mí se pregunta si esto es indicativo de cómo manejaría otras decisiones importantes en el futuro. Diego me miró directamente. ¿Qué harías tú en mi lugar? Era una pregunta difícil. Por un lado, entendía que Sofía había actuado por amor, aunque de manera misguiada. Por otro lado, había demostrado una capacidad preocupante para la manipulación y la deshonestidad cuando las cosas se ponían difíciles. Creo, dije lentamente, que las personas te muestran quiénes son realmente cuando están bajo presión. Sofía tuvo la oportunidad de ser honesta contigo sobre sus miedos e inseguridades, y en lugar de eso eligió mentir y manipular la situación. Eso dice algo sobre su carácter. Diego asintió pensativamente. Es lo que me temo. Pero continué, también creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. La pregunta es si Sofía está dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para cambiar estos patrones, o si simplemente va a disculparse y esperar que todo vuelva a la normalidad. ¿Y tú? ¿Considerarías regresar como su compañera de cuarto si ella fuera completamente honesta contigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en procesar toda la información nueva que no había considerado realmente si regresaría o no. Honestamente no lo sé, admití. Parte del daño ya está hecho. La confianza se rompió y no estoy segura de que pueda repararse fácilmente. Además, aunque ella fuera completamente honesta ahora, ¿cómo podría estar segura de que no volvería a hacer algo así en el futuro? Es una preocupación válida. Y hay otra cosa, continué. Incluso si pudiera perdonar lo que hizo, no estoy segura de querer vivir en esa dinámica otra vez. El hecho de que me esté pidiendo que regrese solo porque necesita ayuda financiera, no porque genuinamente valore nuestra amistad, dice mucho sobre sus prioridades. Diego asintió nuevamente. Eso también me preocupa a mí. Parece como si solo se hubiera dado cuenta del valor de lo que tenía contigo después de que lo perdió. Terminamos nuestros cafés hablando sobre otros temas, la universidad, nuestros planes para las vacaciones, cualquier cosa para alejarnos del drama de Sofía por un momento. Cuando nos levantamos para irnos, Diego me dio un abrazo inesperado. Gracias por escucharme, me dijo. Y lo siento mucho por todo lo que has tenido que pasar por culpa de nuestros problemas. No es tu culpa, le respondí. Tú no le pediste que hiciera esto. No, pero si yo hubiera sido más claro sobre mis expectativas desde el principio, tal vez nada de esto habría pasado. Conduje de regreso a mi apartamento con más preguntas que respuestas. La conversación con Diego había arrojado luz sobre aspectos de la situación que nunca había considerado, pero también había complicado mi perspectiva sobre toda la situación. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi nueva cocina pequeña pero funcional, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Sofía no solo me había traicionado, sino que había construido una red compleja de mentiras y manipulaciones para justificar esa traición. Había mentido sobre sus razones para echarme, había mentido a Diego sobre quién era yo como persona, y había tomado decisiones importantes que afectaban la vida de otras personas sin consultarlas. Pero también era cierto que había actuado por amor, aunque de manera terriblemente misguiada. Y según Diego, ahora se sentía culpable por lo que había hecho.
La pregunta era, ¿importaba eso? ¿El hecho de que se sintiera mal sobre sus acciones cambiaba fundamentalmente lo que había hecho? Y más importante, ¿era algo que yo podía o quería perdonar? Mientras lavaba los platos, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Sofía. Carmen, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero ¿podríamos encontrarnos? Hay cosas que necesito decirte, cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. Después de la conversación con Diego, tenía curiosidad sobre qué versión de la verdad me contaría Sofía. ¿Sería finalmente honesta, o intentaría manipular la situación una vez más? Finalmente respondí, podemos hablar. Pero esta vez quiero toda la verdad. Lo prometo, respondió inmediatamente. ¿Mañana por la tarde? Podemos encontrarnos donde tú quieras. Acordamos vernos el martes en un restaurante cerca de mi nuevo apartamento, territorio neutral donde me sentiría cómoda. Mientras me preparaba para dormir, no pude evitar preguntarme qué confesiones me esperaban y si cambiarían algo mi perspectiva sobre toda esta situación. Una cosa era cierta, mañana finalmente obtendría las respuestas que había estado buscando durante meses. El martes llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada, no por nerviosismo, sino porque quería tener el control de la situación desde el momento en que comenzara. Elegí una mesa cerca de la ventana donde pudiera ver a Sofía llegar, y pedí un café mientras esperaba. La vi caminar por la acera exactamente a la hora acordada. Se veía terrible. Había perdido peso visiblemente, tenía ojeras profundas y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, se veía descuidado. Cuando entró al restaurante y me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias por aceptar verme, me dijo mientras se sentaba frente a mí. Sé que no tenías ninguna obligación de hacerlo. Tienes razón, no la tenía, respondí directamente. Pero dijiste que querías decirme la verdad, y después de todo lo que ha pasado, creo que me la mereces. Sofía asintió y ordenó un té cuando vino la mesera. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la taza. No sé por dónde empezar, admitió. ¿Qué tal si empiezas por decirme cuándo exactamente regresó Diego a la ciudad? Se quedó callada por un momento, claramente sorprendida de que fuera tan directa. El 8 de noviembre. ¿Y cuándo comenzaron a verse? El 10 de noviembre. ¿Y cuándo decidiste que querías que me fuera del apartamento? El 12 de noviembre, admitió con la voz apenas audible. Entonces me echaste 3 días después de que Diego regresara. No después de semanas de reflexión sobre querer vivir sola, como me dijiste. Sí. Él te pidió que me echaras. No, admitió finalmente levantando la vista para mirarme. Yo asumí que eso era lo que él quería. ¿Sin preguntarle? Sin preguntarle. Tomé un sorbo de mi café, permitiendo que el silencio se extendiera entre nosotras. Quería que sintiera el peso completo de lo que había hecho antes de continuar. Sofía, ¿tienes idea de lo que me has hecho pasar estos últimos meses? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sí, y lo siento mucho. Sé que cometí un error terrible. No fue un error, Sofía. Los errores son accidentales. Tú tomaste decisiones deliberadas y calculadas. Me mentiste durante semanas. Destruiste nuestra amistad por algo que ni siquiera verificaste con Diego. Tienes razón, sollozó. Estaba tan aterrorizada de perderlo otra vez que no pensé claramente. ¿Y qué hay de las mentiras que le dijiste a Diego sobre mí? ¿Eso también fue por miedo? Su rostro se puso pálido. ¿Habló contigo? Sí, habló conmigo. Me contó que le dijiste que yo era una compañera de cuarto problemática, que no pagaba las cuentas a tiempo, que era desordenada. ¿Por qué inventaste esas mentiras? Porque necesitaba que él entendiera porque quería que te fueras, pero no podía decirle la verdad real. ¿Cuál era la verdad real, Sofía? Se limpió las lágrimas con una servilleta antes de responder. La verdad real era que estaba celosa. ¿Celosa de qué? De lo fácil que era para ti ser una buena amiga. De lo estable que eras. De cómo nunca hacías drama ni tomabas decisiones impulsivas como yo. Su voz se quebró. Diego siempre me decía que necesitaba ser más como tú. Más tranquila, más considerada, más madura. Esta confesión me tomó completamente por sorpresa. ¿Diego te comparaba conmigo? No directamente, pero cada vez que yo hacía algo impulsivo o dramático, él mencionaba lo centrada que parecías ser. Decía que envidiaba lo fácil que parecía ser nuestra convivencia comparada con los problemas que él había tenido con compañeros de cuarto en el pasado. Entonces me echaste porque estabas celosa de mí. Sí, admitió, ahora llorando abiertamente.
Y porque pensé que si tú no estabas ahí, él no tendría con quién compararme. La revelación era aún peor de lo que había imaginado. Sofía no solo me había echado por un hombre, sino que me había echado porque representaba todo lo que ella no podía ser en una relación. Sofía, ¿te das cuenta de lo enfermo que es eso? En lugar de trabajar en ser una mejor versión de ti misma, decidiste deshacerte de cualquier evidencia de que había gente que podía ser más madura que tú. Lo sé, susurró. Lo sé y me odio por ello. Y las mentiras sobre querer vivir sola. Pensé que si te decía la verdad, intentarías convencerme de que era una mala idea. Y tenía razón, ¿verdad? Si te hubiera dicho que quería que te fueras para que Diego pudiera mudarse conmigo, me habrías dicho que estabas siendo impulsiva e inmadura. Por supuesto que te lo habría dicho porque eso es exactamente lo que estabas siendo. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. Sofía continuó llorando mientras yo procesaba toda la información. Era peor de lo que había pensado. No había sido solo una decisión impulsiva basada en el amor, había sido una decisión deliberada basada en celos e inseguridad. Carmen, dijo finalmente, ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme? ¿Por qué debería hacerlo? Porque éramos amigas. Porque cometí un error terrible, pero mis sentimientos hacia ti como amiga siempre fueron reales. Sofía, las amigas no se echan unas a otras del apartamento basándose en celos. Las amigas no se mienten durante meses. Las amigas no inventan historias falsas para justificar traicionar a alguien. Tienes razón. Y más importante, continué, solo me estás pidiendo perdón ahora porque tu plan falló. Si Diego hubiera reaccionado como esperabas, si se hubiera mudado contigo y hubieran vivido felices para siempre, nunca me habrías contado la verdad. Probablemente tienes razón sobre eso también. ¿Dónde está Diego ahora?, pregunté. No lo sé. Terminamos ayer por la noche. ¿Por qué? Porque le dije la verdad sobre todo lo que pasó contigo, y me dijo que no podía estar con alguien capaz de hacer eso a una amiga. Sentí una satisfacción extraña al escuchar eso. Diego había tomado la decisión correcta. Entonces perdiste a tu novio y a tu mejor amiga por una serie de decisiones terribles basadas en celos e inseguridad. Sí. ¿Y ahora qué? Esperabas que yo regresara y te ayudara a arreglar tu vida. Esperaba que pudiéramos encontrar una manera de reparar nuestra amistad. Y sí, también esperaba que consideraras regresar como mi compañera de cuarto, porque realmente no puedo pagar el apartamento sola. Sofía, la amistad no funciona así. No puedes traicionar a alguien, mentirle durante meses, y luego esperar que regrese para salvarte cuando tus planes fallan. Entiendo eso ahora. ¿Lo entiendes realmente? Porque incluso ahora me estás pidiendo que regrese, no porque genuinamente valores nuestra amistad, sino porque necesitas ayuda financiera. Se quedó callada, claramente dándose cuenta de que tenía razón. Carmen, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Nada, respondí sin hesitación. Absolutamente nada. Ni siquiera hay una posibilidad de que podamos ser amigas otra vez algún día. Sofía, tú no eres la persona que pensé que eras. Durante todos los meses que vivimos juntas, creí que eras honesta, leal y considerada. Pero resulta que eres capaz de mentirme en la cara durante semanas, de inventar historias falsas sobre mí, y de tomar decisiones que afectan mi vida basándose en tus propias inseguridades. Puedo cambiar. Tal vez puedas, pero eso no es mi responsabilidad. Y francamente, después de todo lo que has hecho, no tengo ningún interés en estar cerca para ver si realmente cambias o no. Me levanté de la mesa y puse dinero suficiente para cubrir mi café. Carmen, espera, me suplicó. No hay nada que pueda hacer. Me detuve y la miré por última vez. Puedes aprender de esto. Puedes ir a terapia y trabajar en tus problemas de inseguridad y celos. Puedes practicar ser honesta en tus futuras relaciones. Pero todo eso lo tienes que hacer por ti misma, no para recuperarme como amiga. ¿Y si lo hago? ¿Si realmente cambio? Entonces tal vez la próxima persona a quien traiciones tendrá más suerte que yo. Salí del restaurante sin mirar atrás. Durante el camino a casa, me sentí increíblemente liberada. Finalmente tenía todas las respuestas que había estado buscando, y eran exactamente tan malas como había sospechado. Pero lo más importante era que había confirmado que había tomado la decisión correcta al no regresar con ella. Sofía no había cambiado, simplemente se había visto forzada a admitir la verdad cuando sus mentiras ya no funcionaron. Durante las siguientes semanas, me enfoqué completamente en mi nueva vida. Terminé el semestre con buenas calificaciones, disfruté las vacaciones de invierno con mi familia, y comencé a planear el semestre de primavera.
Mi nuevo apartamento se sentía cada vez más como hogar, y había comenzado a hacer nuevas amistades con vecinos y compañeros de trabajo. A principios de enero, Roberto me contó que había visto a Sofía empacando sus cosas en una camioneta de mudanza. Parece que finalmente se está yendo del apartamento, me dijo. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. ¿Sabes a dónde se va? Escuché que de regreso con sus padres. Aparentemente va a transferirse a una universidad más barata cerca de su casa. Era exactamente el resultado que había predicho. Sofía había apostado todo a una relación basada en mentiras y manipulación, y había perdido todo, su novio, su mejor amiga, su apartamento y su lugar en la universidad. Pero no sentía lástima por ella. Sentía algo más poderoso, la satisfacción de saber que las acciones tienen consecuencias, y que las personas que eligen lastimar a otros eventualmente enfrentan el resultado de sus decisiones. En febrero, Diego me envió un mensaje diciéndome que había comenzado a salir con alguien nuevo, una chica de su clase de ingeniería que, según él, era refrescantemente honesta y directa. Me alegré por él. Había aprendido de su experiencia con Sofía y había elegido buscar a alguien con valores más sólidos. A mediados de febrero, recibí un último mensaje de Sofía desde un número nuevo. Carmen, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería disculparme una vez más y decirte que estoy en terapia. Tienes razón en todo lo que me dijiste. Espero que seas feliz. No le respondí. No porque siguiera enojada, sino porque genuinamente no tenía nada más que decirle. Había seguido adelante completamente y su culpa o su crecimiento personal ya no eran mi responsabilidad. En marzo, mientras organizaba mis cosas para mudarme a un apartamento aún mejor que había encontrado, reflexioné sobre toda la experiencia. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza, la amistad y la importancia de valorarme lo suficiente como para alejarme de personas tóxicas. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, que podía reconstruir mi vida después de una traición, y que no necesitaba la validación de alguien que me había lastimado para seguir adelante. La mejor venganza no había sido hacer algo para lastimar a Sofía. La mejor venganza había sido vivir bien, construir una vida mejor sin ella, y permitir que las consecuencias naturales de sus acciones siguieran su curso. Cuando finalmente me mudé a mi nuevo apartamento en abril, un lugar más grande y luminoso que podía permitirme gracias a un aumento en el trabajo, invité a mis nuevos amigos para una fiesta de inauguración. Mientras reía y conversaba con personas que me valoraban genuinamente, me di cuenta de que Sofía me había hecho un favor sin darse cuenta. Al traicionarme, me había forzado a salir de mi zona de cómoda y descubrir que era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Había encontrado un mejor apartamento, mejores amigos, y una versión más fuerte de mí misma. A veces, cuando la gente te muestra quiénes son realmente, el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es creerles la primera vez y seguir adelante sin mirar atrás. Y eso fue exactamente lo que hice.